Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 19 de agosto del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña a través de las distintas redes sociales, a todos los seguidores, cibernautas, amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, a todos aquellos amigos que nos dispensan su sintonía en los distintos rincones de la patria y del mundo. Un saludo, un abrazo muy especial al equipo de trabajo de Sin Permiso, un magazine informativo que originamos desde Tuluá, corazón del valle, para el resto del país y el mundo entero. Mucha información que compartiremos con ustedes desde este mismo instante y mucha atención que el Ejército de Liberación Nacional se pronunció ante acusaciones del presidente Petro por supuesta participación en el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades se encuentran investigando los hechos que llevaron al asesinato del precandidato presidencial. El cabecilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, respondió a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señala a este grupo como parte de los presuntos autores materiales del asesinato de Miguel Uribe. Días atrás, el mandatario nacional aseguraba que este hecho era muy probable. Ante esto, Antonio García se pronunció y le pidió a Petro tener claridad frente a sus palabras, pues considera que esta es una acusación sin sustentos. Es probable, no puedo afirmarlo, que el ELN sea el autor del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay por dinero, sostuvo Petro, aunque reconoció que las investigaciones se encuentran en curso y que no existen pruebas concluyentes. Frente a ello, Antonio García calificó las afirmaciones de Petro como acusaciones sin sustento y pidió mayor claridad al considerar que expresiones ambiguas se convierten en un trabalenguas que afecta la negociación de paz en curso. García recordó que no es la primera vez que este tipo de afirmaciones sin pruebas se llevan a cabo, pues en el pasado distintos líderes políticos han acusado al ELN de hechos ligados con el narcotráfico y operaciones que según el grupo armado no cometió. Además manifestó que el grupo armado siempre responde por sus actos y que cada vez que cometen algún hecho, después se atribuye lo ocurrido. El ELN resulta acusado por el presidente de un acto que no ejecutó, pues el ELN cuando hace algo tiene el valor de responder, se lee en un comunicado emitido en redes sociales. García aseguró también que el deber del mandatario es informarle a su pueblo y al mundo con la verdad, especialmente ante la gravedad del crimen. Es un deber de un presidente decir la verdad al país y al mundo, eso que rueda por los pasillos de la inteligencia y los conversaderos de todo tipo. Claro, no es fácil hablar de estos hechos en medio de un dolor que se manipula, pero que malintencionadamente se trata de achacar al ELN, añade la misiva. La afirmación del mandatario nacional generó en su momento un revuelo político que toca aspectos de seguridad nacional y procesos judiciales, y para el comandante del ELN, el manejo de este tipo de acciones no debería convertirse en un elemento de campaña electoral. Hasta el momento la Fiscalía no ha revelado ninguna evidencia
que el crimen del dirigente del Centro Democrático, víctima de un ataque el pasado 7 de junio, haya sido cometido por el ELN. No se hizo esperar, obviamente, una respuesta del presidente Gustavo Petro al ELN por el asesinato de Miguel Uribe. Además, reveló detalles y envió un mensaje a Nicolás Maduro. El mandatario de los colombianos se pronunció a través de su cuenta oficial de X ayer lunes 18 de agosto. Resaltó que los indicios señalan a la segunda Marquetalia. En la mañana de ayer lunes 18 de agosto, el señor presidente Gustavo Petro le respondió al ELN, grupo guerrillero que emitió un comunicado negando presuntos vínculos con el magnicidio de Miguel Uribe. El mandatario de los colombianos, a través de su cuenta oficial de X, afirmó que nunca ha dicho que el ELN esté detrás del asesinato del senador Uribe Turbay. El ELN debería leer más que la prensa directamente mis discursos. No hablo por hablar, escribió. En ese sentido, el jefe de Estado precisó que los indicios muestran una vía hacia la segunda Marquetalia con asiento en Venezuela y Colombia. Es probable que le hayan pagado a la segunda Marquetalia por asesinar al senador. No hay indicios hacia el ELN, pero sí hacia la segunda Marquetalia. Ambas agrupaciones están en guerra abierta contra el gobierno, están en una oposición armada. Petro anotó que las dos guerrillas están centradas en las economías ilícitas. Han entrado en guerra entre sí después de la trampa que el ELN le puso a la segunda Marquetalia en territorio venezolano. El magnicidio del ex senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha recordado los peores años de la violencia política en Colombia entre los 80 y 90, cuando grupos de narcotraficantes asesinaron a varios dirigentes de la política nacional, lo que ha prendido las alarmas en los altos mandos tanto en la policía como en el ejército, donde estas instituciones han adelantado acciones para dar con los culpables intelectuales de la muerte de Miguel Turbay, entre cuyos principales sospechosos se encuentra la segunda Marquetalia. El ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, elevó a 3.000 millones de pesos la recompensa por información que permita dar con la captura de dichos responsables, quienes ahora enfrentan condenas más fuertes luego de la designación de este asesinato como magnicidio. Mientras tanto, el mundo político nacional intenta ponerse nuevamente a punto de cara a las presidenciales que se vienen el próximo año, cambiando las formas en las que harán la política, especialmente en regiones azotadas por grupos armados, debido a que no se cuenta con las condiciones necesarias en materia de seguridad para su ejercicio en tranquilidad. Precandidatos como María Fernanda Cabal de la derecha y Gustavo Bolívar de la izquierda han hecho pública su posición en ese sentido. Su actividad se realizará especialmente desde redes sociales y con reuniones con bases acompañados de un grupo reducido de simpatizantes, de manera que no haya la posibilidad de un nuevo atentado de este tipo en el país. Está usted escuchando Sin Permiso y mucha atención, que no cesa la horrible noche. La violencia generalizada en el territorio colombiano y específicamente en el Valle del Cauca sigue cobrando vidas, sigue dejando luto en familias, sigue dejando huérfanos, sigue sembrando este Valle del Cauca de dolor y lágrimas. Este domingo fue asesinado en pleno centro del municipio de Trujillo César Antonio Flores, conocido como Pacho Lenguas, quien fue víctima de un atentado sicarial en un establecimiento comercial en plena zona céntrica del municipio de Trujillo. Según reportes, varios hombres armados lo sorprendieron y le dispararon en repetidas ocasiones, aunque la víctima fue trasladada inicialmente al hospital local y luego remitido a una clínica en Tuluá. Murió debido a la gravedad de las heridas. Y cuando decimos no cesa la horrible noche, pues la zona rural de Tuluá sigue siendo el escenario de asesinatos selectivos, al parecer por grupos armados al margen de la ley. Se reportó en el corregimiento de Tochecito, alta montaña, en límites con el municipio de Sevilla, del dueño de la tienda de ese corregimiento, a quien le decían Gorgojo. No se había suministrado hasta la mañana de hoy el nombre de la víctima, pero sí que fue asesinado de múltiples impactos de arma de fuego.
Y en la vía a Palmira fue encontrado un hombre sin vida con señales de tortura. Un hombre de aproximadamente unos 28 años de edad, delgado, con buzo azul, jean azul, zapatillas blancas, tez trigueña, fue dejado sin vida en el puente que comunica el corregimiento La Herradura con Rosso en Palmira. La víctima estaba amordazada. Las autoridades hicieron o practicaron el levantamiento y lo trasladaron a la morgue. Reiteramos, aún no ha habido identificación. Al parecer fue traído hasta el sitio de un municipio cercano y allí abandonaron su cadáver. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días para usted también, don Norbey Palacio Bolívar. Los buenos días para don John F. García. Y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Muchísimas gracias a todos los que nos reportan sintonía desde Brasil y Chile. Mucha atención, alerta amarilla por cierre de urgencias en el municipio de Palmira. Crisis financiera sigue afectando a los usuarios. Las instituciones de salud del Valle del Cauca permanecen en alerta amarilla tras el cierre temporal del servicio de urgencias en Palmira. La medida se toma en medio de una crisis financiera generalizada que afecta a las instituciones prestadoras de servicios, agravada por deudas millonarias acumuladas por parte de las EPS, en especial la nueva EPS y SOS. Esta situación ha provocado la renuncia masiva del personal médico y asistencial, imposibilitando la continuidad en la atención de emergencias. Este es un cierre que se da ante la falta de pago de las dos EPS mayoritarias, la nueva EPS y SOS. Vienen las dos con una deuda importante y el reconocimiento del mes es bajo con respecto a las necesidades, lo que genera que el personal renuncie y toque que cerrar el servicio, explicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca. Este es un cierre que se da de hecho. Los médicos y el personal del área de urgencias de la clínica renunciaron masivamente ante la falta de pago de las dos EPS mayoritarias, la nueva EPS y SOS. Vienen las dos con una deuda importante y el reconocimiento del mes es ínfimo. Con respecto a las necesidades, el personal renuncia y entonces hay que cerrar el servicio. ¿A cuánto asciende la deuda, secretaria? Eso tiene 6.000 millones con con 9 PS y la SOS todavía no la tengo claramente cuantificada. El caso es que las instituciones, para poder sobrevivir, requieren unos pagos mensuales que les permitan pagar el recurso humano y sus insumos. Cuando eso deja de existir, pues no hay forma de hacerlo y el personal se cansó, que viene una deuda acumulada. Es un cierre transitorio, estamos haciendo revisar las cuentas con las dos EPS a ver qué podemos lograr. Parece preocupante que adicionalmente han cambiado la EPS contratante por otra. Eso significa que la posibilidad de pago cada vez es más remota. Esto es una alerta muy importante, muy grave, muy preocupante para lo que está ocurriendo en el departamento del Valle del Cauca y en el país. Y es la falta de giro oportuno de las EPS, especialmente las intervenidas. Precisamente los directamente afectados, los pacientes, ¿qué va a pasar teniendo en cuenta pues que este municipio particularmente está atravesando pues una feria, de pronto pueden aumentar los casos en el servicio de urgencias? Pues estamos en alerta amarilla que no hemos bajado y todas las instituciones tienen sus planes de contingencia organizados. No es la única clínica que hay en Palmira, está el hospital, está la clínica Santa Bárbara y ellos tendrán que dar respuesta. ¿Qué va a pasar? Que las consultas se retrasarán más, habrá más saturación de los servicios y los perjudicados desde luego son los pacientes. Ustedes como autoridades de salud del departamento, de pronto, ¿qué soluciones a corto plazo pueden plantear? Estamos esperando los datos precisos de la deuda. Ya tuve contacto con SOS y con 9PS, pero necesito la claridad de las deudas que me está haciendo la clínica para poder pedir con ellos que hagan una reacción positiva a lo que necesitan los vallecaucanos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos?
Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Continuando con más información, hay que indicar que una recompensa económica y refuerzo de autoridades se toman tras el Consejo de Seguridad realizado en Sevilla, norte de el Valle del Cauca. Tras un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en el municipio de Sevilla, las autoridades del Valle del Cauca anunciaron medidas para reforzar la seguridad y avanzar en la búsqueda de la médica Daniela Hernández Montoya, secuestrada recientemente por sujetos armados. Entre las acciones adoptadas se destaca el aumento de pie de fuerza en la zona y la disponibilidad de una recompensa económica para incentivar la entrega de información clave que permita dar con el paradero de la profesional de la salud vinculada al Hospital Centenario. Se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos que la Gobernación del Valle está ofreciendo para los ciudadanos que nos puedan ofrecer información y que nos permita dar con información de la persona que se encuentra privada de la libertad, indicó Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de el Valle del Cauca. Concluido un consejo de seguridad aquí en la alcaldía del municipio de Sevilla, hemos podido establecer que los niños han regresado al seno de su hogar, fueron atendidos por todas las instituciones que hacen parte de la ruta, por profesionales competentes para establecer su estado de salud y por supuesto también para dar todo el acompañamiento psicosocial a ellos y a su familia. Se ha conformado un equipo destacado entre la policía, el ejército y la fiscalía que adelanta las investigaciones y se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos que la Gobernación del Valle está ofreciendo para los ciudadanos que nos puedan ofrecer información que nos permita dar con la liberación de la persona que se encuentra privada de la libertad. Aquellos ciudadanos que tengan información deben llamar al 314-358-7212, al 321-394-1227 o a la línea 165, que allí estarán 24/7 las líneas abiertas para recibir información que nos pueda ayudar con este propósito. Y por último, el Consejo de Seguridad ha establecido un reforzamiento de la seguridad en el municipio de Sevilla, que habrá una presencia importante de soldados de la Tercera Brigada del Ejército que harán presencia en los principales corredores, al igual que un reforzamiento de la presencia policial en todo el desarrollo del festival. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted en la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. La polarización política en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes. Lo que antes eran diferencias ideológicas legítimas entre sectores, hoy se ha convertido en trincheras irreconciliables que fragmentan el debate político y erosionan la confianza ciudadana en las instituciones. Esta división no solo se refleja en redes sociales y medios de comunicación, sino que permea el tejido social. La democracia colombiana, que debería nutrirse del pluralismo, parece cada vez más rehén de discursos extremos y estrategias de confrontación. En este contexto, el uribismo, una de las fuerzas políticas más influyentes de las últimas 2 décadas, enfrenta una crisis de liderazgo. Tras la salida de Álvaro Uribe del escenario electoral directo y ahora con su condena judicial, el Centro Democrático no ha logrado consolidar una figura que aglutine su base ni que proyecte una visión renovada para el país, más aún con la sensible pérdida de Miguel Uribe, que hay que decirlo, tampoco contó en su momento con esa fuerza política que lo proyectaran como una
una figura irrebatible en esa orilla ideológica. Los nombres que han sonado carecen de fuerza, carisma o respaldo suficiente para competir con los nuevos liderazgos emergentes. Esta debilidad no solo pone en riesgo su desempeño electoral, sino que también deja huérfana a una parte importante del electorado que, aunque crítico del actual gobierno, no encuentra una alternativa sólida en la derecha tradicional, hecho que ha llevado a Uribe, en una jugada que se puede interpretar como desesperada, a llevar un acercamiento con Juan Carlos Pinzón, el exministro de Defensa de su rival Juan Manuel Santos. Un detalle que sin duda no caló muy bien en sus toldas y especialmente por los lados del precandidato Abelardo de la Espriella ni en el círculo cercano de la experiodista Vicky Dávila. Por otro lado, en el espectro progresista o del petrismo, el pacto histórico se prepara para una consulta interna que definirá a su candidato presidencial. En ese escenario, Daniel Quintero ha tomado una delantera significativa, no solo por su visibilidad mediática, sino por una estrategia política que muchos consideramos irresponsable. El exalcalde de Medellín ha recurrido a prácticas que bordean los límites éticos del ejercicio electoral, manipulación narrativa en redes sociales, así como el uso de una retórica que divide más de lo que une. Aunque su discurso cala bien con algunos sectores del petrismo, como lo demuestra su cercanía con el representante Alejandro Campo, sus acciones generan inquietud sobre el tipo de liderazgo que podría ejercer en caso de llegar al poder. Por su parte, Iván Cepeda, aún con el aire en la camiseta que le generó la victoria judicial frente a Uribe, o Carolina Corcho y el venido a menos Gustavo Bolívar, no parecen contar con la fuerza electoral suficiente de cara a una hipotética carrera hacia la presidencia en mayo de 2026. La preocupación no radica únicamente en quién gane o pierda, sino en el deterioro del debate democrático. La ausencia de candidatos fuertes en algunos sectores y el ascenso de figuras polémicas en otros reflejan una crisis más profunda, la falta de proyectos políticos que convoquen desde la sensatez, el respeto y la construcción colectiva. Colombia necesita líderes que entiendan que gobernar no es imponer, sino dialogar, que la política no es una guerra, sino un espacio para construir futuro. Si no se revierte esta tendencia, el país corre el riesgo de enfrentar unas elecciones marcadas por el miedo, la desinformación y el resentimiento. Es momento de que los ciudadanos exijan altura en el debate, transparencia en las campañas y compromiso real con los desafíos que enfrenta Colombia. Solo así será posible recuperar la esperanza en una democracia que hoy parece tambalear entre extremos. Sin permiso. Gracias, Mario, John Fernández y compañeros. Continuamos en este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 19 de agosto del año 2025. Magazine informativo que originamos desde Tuluá, Corazón del Valle, para las distintas regiones de la patria y del mundo. Abrazo inmenso, gratitud infinita a todos aquellos amigos que nos escuchan en los distintos países, aquellos amigos que nos reportan su sintonía en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, amigos que nos escuchan en Panamá, en Argentina, amigos que nos escuchan en otros departamentos de nuestro país y que nos lo hacen saber. Un abrazo, muchísimas gracias. Ustedes son la razón de ser de nuestro trabajo. Muchas gracias, por supuesto, al equipo de trabajo de Sin Permiso. Mucha atención que fue asegurado en centro carcelario el presunto responsable de ataque armado en el puente internacional de Rumichaca, que dejó 5 personas muertas. La acción criminal ocurrió en un sector conocido como Voladero, en zona fronteriza con Ecuador. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que John Keiner Michael Pérez Tobar, en compañía de otro hombre armado, habría disparado contra un grupo de personas que departían en el sector conocido como Voladero, en el puente internacional de Rumichaca, en Ipiales, Nariño. La acción sicarial ocurrida el 27 de noviembre de 2024, 2 ciudadanos murieron en el lugar de los hechos, entre ellos un adolescente de 17 años y 3 más quedaron heridos, pero fallecieron mientras eran trasladados a un centro asistencial. Pérez Tobar, de nacionalidad venezolana, fue capturado en diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en el barrio La Laguna, en Ipiales, Nariño. Un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Por este crimen fue acusado y enfrenta juicio oral Héctor José Meléndez Acosta, quien presuntamente acompañó a Pérez Tobar en la ejecución del ataque. Está usted escuchando Sin Permiso
Y de otra parte hay que indicar que cayó presunto articulador de la principal red delictiva señalada de enviar viajeros a España con cocaína oculta en sus equipajes. Héctor Camilo Bastos sería el responsable de contactar a los denominados correos humanos, entregarles las maletas cargadas con el estupefaciente e indicarles el contacto que recibirían los alijos en territorio europeo. El hallazgo de 19 kilogramos de cocaína ocultos en la maleta de un viajero que tomaría un vuelo desde el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, en el Valle del Cauca, con destino a Madrid, España, en junio de 2024, fue el punto de partida de una investigación de la Fiscalía General de la Nación que puso en evidencia una red delictiva señalada de enviar estupefacientes a territorio europeo. El presunto articulador de la organización fue identificado como Héctor Camilo Bastos. Los elementos materiales de prueba indican que sería el responsable de proveer los tiquetes aéreos a las personas que llevarían los alijos escondidos, entregarles el equipaje de bodega cargado con cocaína e indicarles el contacto con que se les recibiría en España. Este hombre fue capturado en vía pública del barrio Aranjuez de Medellín, Antioquia, en procedimiento realizado de manera conjunta con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de unidades del Batallón de Inteligencia número 4 del Ejército Nacional y del Gaula Militar. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El procesado no aceptó el cargo en su contra y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que capturaron a un hombre que usaba un cocodrilo para desaparecer personas en el puerto de Buenaventura. El operativo en el barrio Viento Libre fue llevado a cabo por la policía y la armada. Alias El Loco, integrante de la banda Los Espartanos, fue detenido en un operativo realizado en el barrio Viento Libre, en Buenaventura. Según las autoridades, el sujeto utilizaba un cocodrilo como parte de sus procesos criminales para desaparecer a sus víctimas. Las investigaciones indican que se trataría de Robinson Zualiaga Arroyo, quien estaría señalado por delitos como desaparición forzosa y extorsión. La captura se produjo o se logró gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y la Armada de Colombia, lo que permitió neutralizar a este peligroso individuo y avanzar en la desarticulación de la organización criminal. El detenido, al parecer, ya contaba con una lista de antecedentes delictivos, incluyendo tráfico de estupefacientes, aprovechamiento ilícito de recursos naturales y homicidio. El comandante de Buenaventura, Daniel Peralta, explicó que se logró detener al hombre que es señalado por presuntamente colaborar con el grupo delictual Los Espartanos. Además, se refirió al cocodrilo utilizado en los crímenes. Señaló que en diligencias anteriores las unidades le habían incautado un cocodrilo que, según la investigación, los criminales habrían empleado para desaparecer personas. Las autoridades reiteraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer el alcance de los delitos cometidos por alias El Loco. La detención de alias El Loco, miembro de Los Espartanos, pone en evidencia cómo esta banda criminal ha afectado la vida de los habitantes de Buenaventura. Los enfrentamientos entre estas estructuras y otras bandas rivales han obligado a las familias a dejar sus casas, generando un fenómeno de desplazamiento dentro de la ciudad. Barrios como La Vecindad, Nuevo Amanecer, El Progreso, Bello Horizonte y La Unión de Vivienda han sido los más afectados. Se estima que 98 propietarios abandonaron sus viviendas. Posteriormente, miembros de las bandas ocuparon ilegalmente esos inmuebles. Ellos las utilizan para almacenar armas o realizar negocios ilícitos, según se registró. Las autoridades, junto con el Ministerio Público, han recorrido la zona para caracterizar las viviendas y evaluar las condiciones de seguridad. El objetivo es que las familias puedan regresar. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que formulan cargos al expresidente de la nueva EPS por presunta destinación indebida de recursos destinados a la salud. Al parecer, José Fernando Cardona Uribe omitió que los recursos
de los que dispuso legal y constitucionalmente solo podrían destinarse al aseguramiento en salud. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la nueva empresa promotora de salud S.A. Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario, Plan Semilla, por un valor superior a los 1.000 millones de pesos, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación UPC. La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020, el disciplinable pasó por alto que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada Plan Semilla, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud. El ente de control indicó que el funcionario presuntamente optó por clasificar el gasto en el que se incurrió con el monto previamente referido dentro del componente administrativo, con lo que pudo transgredir varias normas. Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria cometida a título de culpa gravísima. Y a propósito de esta decisión de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el expresidente de la nueva EPS tras esa formulación de cargos. La Procuraduría General de la Nación, reiteramos, formuló cargos disciplinarios contra José Fernando Cardona Uribe por presuntamente autorizar el uso irregular de más de 1.000 millones de pesos del sistema de salud en un plan de ahorro voluntario. Apenas 2 horas después de que la Procuraduría General de la Nación formulara cargos contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la nueva EPS, por supuestamente hacer movimientos irregulares con más de 1.000 millones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación transferido por el Gobierno Nacional, el presidente Petro no dudó en dar su opinión. De hecho, en la mañana de ayer festivo, lunes 18 de agosto, el jefe de Estado usó su cuenta de X para despacharse contra el exfuncionario que dirigió la entidad promotora antes de que fuera intervenida por el Gobierno Nacional. Según comentó el mandatario nacional, los movimientos irregulares de los recursos dedicados para la salud de los colombianos se habrían dado con el único propósito de beneficiar a un sector político pasando por encima de los recursos públicos. Creo que la nueva EPS fue saqueada, aprovechando que la mitad de la entidad era de carácter público y la EPS más grande del país. Indudablemente el saqueo proviene de decisiones de financiación política, comentó Gustavo Petro. Asimismo, el primer mandatario de los colombianos aseguró que los movimientos denunciados por la Procuraduría contra Cardona representan, según el presidente, uno de los mayores escándalos por corrupción en el país. Es uno de los más graves casos de corrupción en el sistema, concluyó. La investigación contra José Fernando Cardona Uribe tomó un giro significativo cuando la Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública sustentó que durante el ejercicio 2020, en el entonces presidente ejecutivo de la nueva empresa promotora de salud S.A. Nueva EPS supuestamente no respetó la destinación legal de ciertos fondos. El ente de control, reiteramos, aseguró que los recursos involucrados por más de 1.000 millones de pesos formaban parte de la Unidad de Pago por Capitación UPC, los cuales, en sus palabras, legal y constitucionalmente, solo podían destinarse al aseguramiento en salud, lo que implica una presunta infracción en su uso. Según la formulación de cargos revelada por la Procuraduría General de la Nación, Cardona Uribe habría autorizado la ejecución de un plan de ahorro voluntario denominado Plan Semilla, empleando para ello los citados recursos. Por tal razón, la Procuraduría anunció que de forma provisional la conducta de Cardona Uribe ha sido calificada como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima. El pliego de cargos es apenas el inicio de un proceso que busca determinar la responsabilidad del exdirectivo y eventuales sanciones en el ámbito disciplinario. Entre tanto, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano García, destacó que las recientes medidas adoptadas por el ente
buscan proteger a los usuarios de la nueva EPS sin afectar el flujo habitual de pagos a la red de prestadores y proveedores. Además, enfatizó que las revisiones posteriores a las postulaciones no interferirán en la regularidad de los desembolsos, despejando así las dudas que han surgido en el sector sobre una posible interrupción en la cadena de pagos. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, 160 vallecaucanos se montaron en la primera jornada del Tour por el Paraíso. El Tour por el Paraíso ya arrancó y su primera parada fue en Guadalajara de Buga, la ciudad señora del Valle del Cauca, a donde llegó esta estrategia de la Gobernación del Valle, con la que se invita a redescubrir la riqueza cultural, natural, patrimonial del departamento. Según informó la secretaria de Turismo del Valle, Millerlandi Torres, con nuestros buses turísticos en la primera jornada en el viaje realizado a Buga, fueron ocupados el 100% de los buses, 160 personas que viajaron en un tour por nuestro paraíso. Desde la Gobernación del Valle seguimos apostándole al turismo de nuestra región. Desde la Secretaría de Turismo, con nuestro tour por el paraíso, con nuestros buses turísticos, en la primera jornada, en el viaje realizado a Buga, fueron ocupados el 100% de los buses, 160 personas que viajaron en un tour por nuestro paraíso. Cupos que fueron ofertados y ocupados, valga la redundancia, en menos de 2 días. Así que seguiremos apostándole a este Tour por el Paraíso con nuestro próximo recorrido el 23 de agosto, que será a uno de nuestros pueblos mágicos, a Sevilla. Esperamos se contacten con nuestro call center y puedan disfrutar de este Tour por el Paraíso. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Y mucha atención, en el marco de la estrategia de divulgación de la obra literaria María de Jorge Isaacs, la Gobernación del Valle del Cauca, en alianza con la Alcaldía del Cerrito, invitan a disfrutar de la radionovela María los martes 19 y 26 de agosto y 2 de septiembre a las 5 de la tarde por la emisora Universitas Estéreo 97.0 de El Cerrito y en el canal de Facebook de la Secretaría de Cultura del Valle. Beatriz Escobar, secretaria encargada de Cultura del Valle, indicó que desde la Gobernación del Valle se ha impulsado una estrategia a través de la radionovela María. Esta es nuestra obra insignia del amor y de la literatura, la cual nos hará recordar ese idilio escrito en este libro maravilloso de Jorge Isaac. Por eso los invitamos los días martes a las 5 de la tarde a escuchar estos capítulos. Desde la Gobernación del Valle, en articulación con otras dependencias y entidades del Departamento del Valle del Cauca, hemos impulsado una estrategia a través de la radionovela María. Esta es nuestra obra insigne del amor y de la literatura. Los invitamos los días martes a las 5 de la tarde a escuchar estos capítulos que nos van a enamorar y nos van a recordar este idilio que se dio en la obra María del Valle del Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Dilian Francisca Toro, invita a todos los vallecaucanos a unirse a escuchar estos capítulos que son hermosos. Nos van a recordar este idilio escrito en este libro maravilloso de Jorge Isaac. Sin Permiso. Gracias, John Fernández y Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso.
Gracias también a todos los cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales en este magazine informativo sin permiso de hoy, martes 19 de agosto del año 2025, magazine informativo que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, para el resto del país y el mundo. Mucha atención, Gustavo Petro formalizó pedido de extradición de Carlos Ramón González al régimen de Nicaragua, adjuntó además crucial prueba. El presidente de la República, a través de sus redes sociales, insistió en desmarcarse de la controversia por la presencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia en el país centroamericano, incluso por gestiones que su equipo diplomático adelantó cuando sobre él hay vigente una orden de captura. En su afán de desmarcarse de los señalamientos hechos en su contra como posible protector del prófugo Carlos Ramón González, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó en la tarde del domingo 17 de agosto la evidencia de las gestiones de su gobierno para que sea extraditado el polémico exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, refugiado en el país centroamericano. En efecto, Petro compartió en su perfil de X, que siguen más de 8,7 millones de usuarios, el pantallazo del correo enviado por Oscar Iván Muñoz Giraldo, actual encargado de los negocios de la embajada en Managua, y que fue el mismo que en su momento firmó la solicitud para prolongar la residencia de González en ese territorio al régimen de Daniel Ortega, con el fin de que traslade el exfuncionario a suelo colombiano. La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua con ocasión de hacer entrega de nota de solicitud de extradición. Se leyó en el documento en el que se reiteró el pedido hecho por González, hombre cercano a Petro y que está involucrado en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGER. Este mensaje fue enviado por el gobierno de Gustavo Petro al régimen de Nicaragua pidiendo la extradición del DAPRE Carlos Ramón González. En la comunión se agregó que en ese orden de ideas la Embajada de Colombia en Nicaragua entregó la nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del mencionado exmiembro del Ejecutivo, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en un proceso judicial, como se explica en los documentos adjuntos a esta nota, esto en referente al megacaso de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgo de Desastres. Rogamos dar trámite en la brevedad de tiempo a esta nota. La Embajada de Colombia se vale de la oportunidad para reiterar nuestros agradecimientos al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores por las gestiones adelantadas y su excelente disposición. Se puntualizó en la comunicación en la que no se puede establecer la fecha y hora del envío de solicitud, que está acompañada de 4 archivos adjuntos. Tras la revelación que hiciera Noticias RCN en relación con la presencia del exfuncionario en Nicaragua, se conocieron algunos detalles de la manera en que fue recibido, de hecho, por el entonces embajador de Colombia en ese país, el hoy senador León Freddy Muñoz, que lo albergó en las dependencias diplomáticas. Fueron 5 los meses en los que estuvo en esas instalaciones, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025. Esto, aunque la misiva revelada por el medio televisivo se conocieron otro rango de fechas conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en la relación al estatus del residente del señor González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, que está para vencer el próximo 14 de junio de 2025, se indicó en ese documento. Además, de acuerdo con lo que estableció el medio La W Radio, el embajador Muñoz y Oscar Muñoz Giraldo se desempeñaban como delegado de Asuntos Culturales, vivieron en la sede diplomática junto al exdirector del DAPRE y sus parejas en la residencia que se ubicaba en el Palacio del Barrio Las Colinas, en Managua. Allí se le habría brindado protección a González, pese a que por ese entonces aún no era imputado por la Fiscalía. En carta oficial en la que se habría tramitado la prórroga de la residencia de Carlos Ramón González ante la Embajada de Colombia en Nicaragua, fue publicada en su momento
por Noticias RCN Televisión. No le ayudé a escapar, él salió del país y no a Nicaragua, él tuvo que haber salido por otro país porque no tenía ninguna restricción, lo hizo por Panamá, Costa Rica o Estados Unidos, podría hacerlo por donde quisiera, porque en ese momento no tenía ningún inconveniente, él simplemente me visitó como un amigo y ya los trámites o la decisión de haberse quedado es del fuero personal de él, explicó el citado medio radial. González es fundador del partido Alianza Verde y coincidió con Petro en la lucha armada, pues ambos fueron integrantes de la guerrilla del M-19 y es acusado de haber ordenado el soborno a congresistas, entre ellos los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle Aguas, que habrían recibido 3.000 millones y 1.000 millones respectivamente para favorecer las iniciativas del gobierno. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que caen presuntos responsables de activar motobomba contra un CAI en Cali y deberán permanecer en centro carcelario. El ataque que dejó un peatón herido y cuantiosos daños materiales a la sede policial y edificaciones aledañas. Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Neinger Valencia Anizares, Darwin Daniel Flores Suárez y José Luis Riascos Torres como presuntos responsables de la activación de una motocicleta bomba frente al CAI del barrio Manuela Beltrán en el oriente de Cali, en el Valle del Cauca, el pasado 10 de junio. Producto del ataque, un peatón que pasaba por el lugar quedó herido y varias edificaciones, entre estas la sede policial, presentaron daños de consideración. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y daño en bien ajeno. Los cargos no fueron aceptados. Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que Valencia Anizares y Riascos Torres habrían realizado vigilancias en el sector para evitar que fuera detectado el artefacto, mientras que Flores Suárez es señalado de transportar la motocicleta bomba hasta el barrio Manuela Beltrán y entregarla a otro hombre que se encargó de ubicarla en el punto indicado. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que la Registraduría General admitió comité para referendo que busca tumbar el acuerdo de paz con las FARC a través de la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025. Se le dio visto bueno al comité referendo derogatorio del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de la paz total. Para recolectar las firmas se necesitan más de 2 millones de rúbricas. La Registraduría Nacional del Estado Civil admitió la inscripción de un comité que busca derogar el acuerdo de paz con las FARC, firmado en noviembre de 2016. Con este acto quedó inscrito el comité referendo derogatorio del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera y de la paz total. De acuerdo con la resolución, la inscripción arrancó el 29 de julio cuando a la registraduría llegó la solicitud de inscripción. Para que el comité llegue a las urnas, primero deberá recolectar el 5% del censo electoral. Para el 5 de agosto pasado, según la registraduría, este es de 41.135.609 personas, es decir, la iniciativa solo para convertirse en un llamado a urnas necesita 2.056.780 firmas. Si consigue ese número total de firmas, a las urnas tendría que salir el 25% del censo electoral, es decir, unas 10,28 millones de personas. El comité tiene como vocero a Julián Alberto Rocha Aristizábal, un abogado que en sus redes sociales se identifica como cercano al Movimiento de Salvación Nacional. Para todos los efectos legales, el vocero de la iniciativa será el responsable de las actividades administrativas, financieras, de campaña y la iniciativa, así como la vocería durante el presente trámite, señala la Registraduría Nacional del Estado Civil. De hecho, Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, aseguró que Julián Rocha ha sido candidato y militante de Salvación Nacional. Sobre la propuesta, aunque no respondió si el partido la financia de una u otra manera,
aseguró que la respaldamos. Como víctima me consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados sigue esperando que le resuelva su situación jurídica. Creemos que tiene viabilidad constitucional y pertinencia política. Rocha Aristizábal es el mismo abogado que demandó la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del sombrero de Carlos Pizarro León Gómez. El recurso fue admitido por el Consejo de Estado. Sobre el porqué del referendo, Rocha respondió que los acuerdos como política pública han sido un fracaso. La paz total han sido un fracaso. No hemos tenido verdad, ni justicia, ni reparación. Colombia ha hecho su mayor esfuerzo por aguantar. Sin embargo, hoy tenemos a un líder de oposición muerto, a un líder de ese partido preso, con un juicio más político que jurídico, y vemos a los más grandes perpetradores de la violencia completamente impunes, aun cuando se prometió algo diferente. Es un esfuerzo de enmendar el camino para sacar de la ley y la Constitución para reversar todas esas arbitrariedades. A la pregunta ¿para qué reversar un acuerdo de paz que en el plano internacional ha sido reconocido como un éxito en procesos similares? Rocha afirmó: lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La comunidad internacional tiene la posibilidad de copiar nuestros errores, pero el pueblo colombiano tiene la libertad y capacidad de enmendarlos. A diferencia de lo que dicen, la implementación de los acuerdos fue un fracaso institucional y presupuestal. En cuanto a la financiación para la recolección de las más de 2 millones de firmas que necesita, explicó que proviene de nuestra iniciativa ciudadana. Yo no hago parte del Centro Democrático en la actualidad. Fui miembro en el 2016 cuando hicimos campaña por el no al plebiscito. Es una iniciativa ciudadana, no tengo apoyo de nadie, no tengo respaldo financiero ni económico de nadie. Respetaremos los topes de financiación y vamos a jugar las reglas del Estado de Derecho en la democracia. El acuerdo de paz fue un proceso que se desarrolló durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2012 y 2016. En octubre de ese año, después de finalizadas las conversaciones, el Ejecutivo convocó al plebiscito. Sin embargo, el 2 de octubre, el no se impuso con el 50,21% frente al sí, que obtuvo el 49,79%. En todo caso, en ese momento inició un proceso de renegociación que resultó en la firma del acuerdo en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2026. En el lapso de estos 9 años, como relató Naciones Unidas en un reciente informe, el acuerdo de paz sí ha tenido logros. Por ejemplo, la entrega de 9.000 armas para su destrucción y 12.000 excombatientes, 27% mujeres, vinculadas formalmente a la Agencia para la Reincorporación y Normalización en proceso de reincorporación. También resaltó la reincorporación política con Comunes, el partido que nació de las FARC y que desde 2018 hasta 2026 tiene garantizadas 10 curules en el Congreso, 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Ahora también hay retos como la implementación del capítulo de reforma rural integral, que según el Ministerio de Agricultura para febrero de 2025 iba en un 6% de la meta de 3 millones. La formalización de la tenencia de la tierra llegó al 45,9% del objetivo de 7 millones. La mayoría de la adjudicación, es decir, el 94%, y formalización, 43,6%, ha ocurrido durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. También ha habido retos con la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos creado por el acuerdo, y la violencia contra los excombatientes es otro asterisco. Desde la firma del acuerdo de paz, 460 excombatientes han sido asesinados. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo.
Así es, aquí está toda la información judicial en Sin Permiso. Mucha atención, municipio de Andalucía. En la vereda del Tamboral, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Santiago Peña Garzón, de 23 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. En el municipio de Palmira, en la calle 65 con carrera 28, barrio Zamorano, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Álvaro Roncancio Aguirre, de 64 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores por establecer. Y mucha atención, que un hombre que fue hallado en el río Cauca, en el Risaralda, vivía en Cartago. El ciudadano Elbeiro de Jesús Parra Rendón, de 63 años, quien desde el 13 de agosto había sido reportado como desaparecido en Cartago, lo hallaron sin vida a la altura del puente Bernardo Arango en la Virginia. Ese día había salido de su casa en el barrio Santa María. Se supo que lo vieron salir sobre la ruta que conduce a Anserma-Nuevo. Las autoridades investigan el lamentable deceso, que podría estar relacionado con una fatal decisión. Y mucha atención, que una quinceañera fue la víctima de un fatal accidente de tránsito entre Roldanillo y Zarzal. La adolescente de 15 años, identificada como Gabriela Gaviria Restrepo, se movilizaba en motocicleta junto a su madre cuando se produjo el siniestro vial. Las autoridades investigan la versión de que, debido a un hueco en la vía, la conductora perdió el control del vehículo y fueron embestidas por un camión que transitaba en el mismo sentido. De la madre se sabe que fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado. Y mucha atención, que víctimas eran del municipio de Pradera, en el Valle del Cauca. Lo que las autoridades al momento no saben qué hacían los dos pradereños en Cartago, pero indican que aumenta la investigación de los hechos para esclarecer su muerte. Las dos víctimas, indicaron las autoridades, se desplazaban en una motocicleta y cuando pasaban por el barrio La Arenera del municipio de Cartago, al norte del valle, fueron atacados por desconocidos. Los hombres fueron identificados como Brian Antonio Torres, de 24 años, y Eider Mauricio González, de 27, naturales de Pradera, en el Valle del Cauca. Y en el municipio de La Victoria, en la carrera 10ª con quinta, barrio La Ribera, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de John Freddy García Castaño, de 48 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. Y en la calle 55 con 43, barrio Caimitos del municipio de Palmira, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Sebastián Espinal Buritica, de 28 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles en investigación. Y en la urbanización Ciudad del Campo, allí mismo en el municipio de Palmira, personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver de Jimmy Alexander Álvarez Chicaiza, de 36 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles y los agresores son materia de investigación. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida.
Y mucha atención, atletas del Valle del Cauca brillan en los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud en Asunción, Paraguay. En Asunción, Paraguay, Colombia ya está dejando huella en los segundos Juegos Panamericanos de la Juventud con 9 medallas de oro y 3 de ellas vienen de jóvenes atletas del Valle del Cauca. Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle, expresó una felicitación para nuestra primera medallista Queen Saray Villegas en la modalidad del BMX Freestyle. En segundo lugar, Natalia Martínez en ciclismo de pista y en tercer lugar, el judo que nunca nos falla con Heidi Santillana obteniendo el oro en este gran evento. Muy contentos con la participación de nuestros atletas vallecaucanos en los Juegos Panamericanos Junior en su segunda versión en Asunción, Paraguay. De la delegación colombiana, 202 atletas, 53 son vallecaucanos. En el momento la selección Colombia lleva 9 medallas de oro a este lunes. De esas 9 medallas, 3 son de nuestros atletas vallecaucanos. Una felicitación para nuestra primera medallista Queen Saray Villegas en la modalidad de BMX Freestyle. En segundo lugar, Natalia Martínez en ciclismo pista. Y en tercer lugar, el judo que nunca nos falla con Heidi Santillana obteniendo el oro en este gran evento multideportivo. Así que nuestros atletas vallecaucanas trabajan y cumplen por el paraíso del deporte. Esperamos que la delegación colombiana responda con gran cantidad de medallas y obviamente con medallería de atletas vallecaucanos. Sin permiso. Gracias Mario, John Fernández y compañeros de Sin Permiso. Muchísimas gracias amigos seguidores, cibernautas, oyentes, amigos todos. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy, martes 19 de agosto del año 2025. Queremos respetuosamente y antes de entrar en materia noticiosa hacer un llamado a las secretarías de salud y de gobierno, que es a las que creo les corresponde ejercer el control y vigilancia a los expendios de licor y de comidas en la región. ¿Y por qué lo digo? Porque un puente festivo donde muchos turistas nos visitan, y hablo de municipios como Río Frío, como Trujillo, como Bolívar, como Guadalajara de Buga, Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, por solo nombrar algunos, Sevilla, que también está en el paisaje cultural cafetero, Caicedonia, que promocionan permanentemente y luchan por atraer turistas y por generar turismo, pero nuestro llamado a las autoridades sanitarias, a la UES, a los señores de la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobierno, es ejercer un verdadero control y vigilancia sobre los expendios de licor y los expendios de comidas, de comestibles. Es triste llegar a un restaurante visitado por turistas en la región y los baños, literalmente hablando, no poder ingresar porque dan asco, así, literalmente hablando. Es triste ver las condiciones de algunos elementos utilizados para la preparación de los alimentos. Es realmente vergonzoso ver la exposición de lo que le están vendiendo al turista, a la gente, a la intemperie. Creo que no se justifica con la promoción que se hace del turismo, y quiero ser claro, no es en toda parte, pero lo pudimos apreciar en un recorrido que hicimos con el objeto de evaluar esta situación, porque queremos apostarle y apoyar el turismo, pero queremos mejoras en ese sentido. No hay derecho que usted llegue a un restaurante, una venta de comida, y que pida entrar al servicio o al lavamanos y que ese lavamanos haga 15 o 20 días que no lo laven. De verdad que es vergonzoso, es triste y es de muy mala presentación, y se da porque no hay una vigilancia constante y permanente de las autoridades sanitarias y de las secretarías de gobierno de revisión a estos establecimientos que atienden público en el centro y norte del departamento del Valle del Cauca, y muy especialmente aquellos que están dedicados a atender turistas. Mucha atención, que la Procuraduría investiga presuntas irregularidades de militares en la caravana de la senadora Aida Quilcue. La congresista denuncia que patrullas motorizadas
persiguieron sus vehículos de forma inadecuada y la obligaron a descender en una zona de alta peligrosidad cuando llegaba al municipio de La Plata, en el departamento del Huila. Por presuntos seguimientos y acciones intimidatorias cometidos, al parecer por miembros del batallón del ejército Cacique Piguanza, en contra de la senadora Aida Quilcue, la Procuraduría General de la Nación inició indagación disciplinaria por estos hechos. La congresista indígena, por medio de un video en las redes sociales, denunció que el viernes 15 de agosto militares en varias motocicletas persiguieron e hicieron detener la caravana en la que se desplazaba de Popayán al municipio de La Plata, en el departamento del Huila. Asegura la senadora que en la vía no había ningún retén militar y, a pesar de la identificación de los ocupantes y mostrar su credencial como congresista, los miembros del Ejército Nacional exigieron identificarse y descender de los vehículos. Ante la situación, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Fuerza Pública, en atención a la gravedad de los hechos y el contexto de seguridad que vive la zona del Cauca y del Huila en relación con atentados en los últimos días, considera que si bien existe una función militar sobre el control del territorio, sus actuaciones deben encontrarse sujetas a la ley y con el respeto de las garantías y derechos humanos que amerita su labor. Argumentos por los que decide abrir la indagación disciplinaria para determinar presuntas actuaciones irregulares por parte de los militares. Por su parte, el comando de la 9ª Brigada del Ejército Nacional aseguró que será respetuoso y colaborará con la Procuraduría General en la investigación por los hechos ocurridos el pasado 15 de agosto en La Plata, Huila, donde fue detenida la caravana de la senadora Aida Quilcue. En un comunicado oficial, la institución respaldó a sus soldados, resaltando que cumplen su misión constitucional con disciplina, sacrificio y entrega. No es justo que se estigmatice y se polarice el actuar de quienes con sus propias vidas enfrentan la violencia en el territorio nacional, señaló el documento. El ejército enfatizó que sus operaciones se desarrollan bajo el respeto a la Constitución, las leyes, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y reiteró que acatará las decisiones que se deriven de los procesos en curso. Los antecedentes son complicados, son difíciles. El esposo de la senadora murió precisamente en un retén y triste y lamentablemente han habido una serie de atentados con pistola y con fusil en estos departamentos, lo que hace que el ambiente esté bastante caldeado. Estaremos atentos al desarrollo de esa noticia, a ver qué pasa, qué sucede con la decisión que tome la Procuraduría en ese sentido. Y mucha atención, que hay un pronunciamiento de la cooperativa multiactiva agroforestal Santa Clara, que hace una denuncia pública con fecha de ayer 18 de agosto en Argelia, Cauca. Y dice el comunicado: la denuncia pública en el día de hoy en el municipio de Balboa, Cauca, vereda La Esperanza, es asesinado el líder social José Erleri Velasco, quien se encontraba en su finca en labores y trabajos de campo. Al parecer, ingresó un grupo armado al predio y cometió el homicidio. Erleri tiene trayectoria en el liderazgo social, hizo parte de la Asociación Campesina Azcabal, de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola Cocán, fue candidato a la alcaldía de Balboa en las pasadas elecciones, hacía parte de la Unidad Sur, organización que busca el desarrollo social del sur del Cauca, y actualmente promovía la movilización por la defensa del río Patía. Se encontraba amenazado desde el año 2022. Nos solidarizamos con su familia y comunidad, rechazamos estos hechos violentos que hoy enlutan el municipio de Balboa y representan un riesgo inminente para las organizaciones y los líderes sociales. Exigimos al gobierno nacional que garantice la vida e integridad de la población y los líderes sociales del territorio. Está usted escuchando Sin Permiso, y antes de irnos permítanme contarles que mediante auto del 16 de julio de 2025 se ordenó la práctica de pruebas dentro de la investigación disciplinaria que actualmente adelanta la Procuraduría Provincial de Guadalajara de Buga bajo el radicado 406-7158 a los concejales del municipio de Trujillo.
Esta situación tiene que ver con un hecho que se adelanta desde el 2022, una compra de un predio por parte del municipio a unos particulares y que tiene que ver precisamente en un contrato de la administración municipal y unos privados. El 15 de febrero del 2022 habían quedado en que se firmaba la escritura previo al avalúo de la lonja, pero luego se autorizó la construcción de un viaducto que conecta la última recámara de alcantarillado del municipio a uno de esos particulares que estaba en la compra de ese lote a un tercero que lo compraban entre los particulares y el municipio para construir una petar, lo que hizo que ese particular dijera: no, yo ya saqué mi alcantarillado a otro lado, yo ya no necesito ese lote. Ahí se forma la de Troya y empieza el lío que va, que viene, acuerdo al Consejo Municipal que es aprobado, lo revisa la señora personera municipal y dice que no encuentra problemas de forma, aunque al parecer tiene el acuerdo problemas de fondo. Dicen y señalan algunos que el anterior alcalde, Guerrero, pagó el contrato a quien vendía el lote, al particular que era un exalcalde del municipio de Trujillo, Néstor José Loaiza Zapata, y se lo pagó al parecer sin que se hubieran llenado los requisitos legales, al parecer, presuntamente. Esto podría llevar a un lío al exalcalde por una presunta contratación sin el lleno de los requisitos legales. Luego, el alcalde actual, José Luis Duque, conmina a Néstor José Loaiza Zapata a devolver la plata porque se forma un lío con ese lote. Ya los particulares dicen que no lo van a comprar, y esos particulares son Fernando Cancino y Javier Santa, dos urbanizadores del municipio que compraban el lote para construir la petara y poder cumplir los requisitos para sus urbanizaciones. Reitero, el actual alcalde conoce de un fallo, presenta un proyecto de acuerdo que, según las versiones de la contraparte, induce al consejo a un error. El consejo lo aprueba, el alcalde lo sanciona, la personera revisa el acuerdo en su forma pero no en su fondo. La oficina jurídica de la gobernación hace lo propio, revisa el acuerdo en su forma, en si cumplió con los requisitos formales pero no en lo de fondo, y también le da el visto bueno. Luego el alcalde inicia un proceso de expropiación administrativa con un acuerdo de 2024. En el planeación había autorizado ya la división de un predio. La oficina de registro rechaza las intenciones o pretensiones del alcalde de ese predio porque dice que ese predio ya no existe. En fin, hay un lío de padre y señor mío. El señor vendedor, el exalcalde José Néstor Loaiza, no devuelve la plata porque no se pudo poner de acuerdo con el alcalde José Luis Duque, y en medio de ese proceso se instauran dos quejas disciplinarias. Una de ellas tiene hoy investigados a 6, tal vez 8 concejales del municipio de Trujillo ante un presunto prevaricato y una presunta extralimitación de funciones y atribuciones con afectaciones y daños, y son ellos los concejales Fabián Alberto Alarcón Grisales, Cristian Camilo Castaño Hurtado, Víctor Alfonso Cova Cardona, Jorge Orlando González García, Efraín Bejarano Hidrobo, Lina Yasmín Londoño Serna, Luz Adriana López Bernal y Andrés Mauricio Moreno Palomino. Esta es una investigación disciplinaria en contra de estos 8 concejales, pero hay otra queja y avanza otra investigación en la que no solo están inmersos estos 8 concejales en otra queja, sino que también se vincula al señor alcalde actual, al exalcalde, a Guerrero, se vincula al secretario de gobierno de la actual administración, al asesor jurídico del alcalde, a la señora personera, a los funcionarios de la gobernación para que se investiguen por su presunta actuación en este tema,
por una presunta extralimitación de funciones, abuso de autoridad, entre otros. Hay una tutela que fue fallada a favor del alcalde, pero hay otro hecho que fue fallado en contra. En fin, hay mucha tela de donde cortar. Estaremos adelantando las averiguaciones periodísticas pertinentes, escuchando las distintas voces de los actores que participan en esta situación de un predio, reitero, que fue vendido por el exalcalde Néstor José Loaiza al municipio de Trujillo cuando era alcalde Diego Guerrero. Ese predio lo pagaron, pero no se podía comprar, luego devuelva la plata, pague la multa por la penalización, y nunca se han puesto de acuerdo. Luego José Luis Duque adelanta un proceso de expropiación, al parecer en una alcaldada, al parecer presuntamente, y de acuerdo a lo que dice la contraparte, hay fallos de un juzgado, de una tutela, hay ya 2 investigaciones de la Procuraduría en curso, y esto podría rayar con límites de la situación penal. Estaremos atentos al desarrollo de esa noticia, estaremos buscando las fuentes informativas y escuchando las posiciones de todos los actores que participaron de esta película que vive hoy Trujillo por la venta de un predio para la construcción de una petar, unos acuerdos aprobados, unas resoluciones firmadas por el alcalde, una sentencia de un fallo de tutela y algunos otros actos administrativos que les estaremos informando y que estaremos desminuzando, obviamente con el debido respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y el escuchar todas las voces inmersas en este conflicto que se vive en el municipio de Trujillo. Y antes de irnos, el Ministerio de la Defensa anuncia millonaria recompensa para capturar a cabecillas de las disidencias en las FARC en Cauca y Huila. El ministro Pedro Sánchez lideró el pasado sábado un consejo de seguridad en el municipio de La Plata, Huila, para evaluar medidas de seguridad para esa zona del país. Tras un consejo de seguridad adelantado el pasado sábado 16 de agosto en el municipio de La Plata, el señor ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, anunció una millonaria recompensa por los cabecillas de las disidencias de las FARC que están sembrando terror en los departamentos de Huila y Cauca. El alto funcionario, en compañía de la cúpula militar y de policía, se reunió con el gobernador Rodrigo Villalba y el exalcalde de La Plata, Camilo Espina, para estudiar medidas que ayuden a controlar la situación de orden público y evitar que estas estructuras criminales afecten la tranquilidad de la población. Sánchez explicó que activó una fuerza de despliegue rápido del Ejército Nacional y se realizó un incremento importante de la capacidad de la Policía Nacional para contrarrestar las actividades ilegales de estos grupos armados. Hemos neutralizado este año a 101 criminales de los grupos armados organizados, pero sí nos referimos a este lugar donde estamos. Neutralizamos a los principales cerebros que intentaban expandir el cáncer criminal hacia esta zona, explicó el ministro. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por escucharnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.